Muy bien, como les decía recién, mi nombre es Marcelo Jorquera, soy de Chile y llevamos ya 7 años sirviendo acá en México y damos gracias a Dios por poder servir en este país. Les cuento un poquito la historia de cómo nos conocimos con Joaquín, siendo un adolescente. Obviamente Joaquín, yo ya lo conocí adulto, ¿no? Eh, él fue a mi ciudad, al norte, se llama Coquimbo, mi ciudad, y Joaquín llegó junto a Consuelo para poder hacer ministerio ahí en el norte. Llegó a nuestra iglesia, se hizo amigo de mi papá y empezó a tener una influencia en nuestra vida que, gracias a Dios, hasta el día de hoy perdura, fruto de, yo sé que no le va a gustar algunas cosas que diga, pero lamentablemente ya corrió el riesgo de permitirme hacer esto, ¿no? Fue tal la influencia de su vida junto a Consuelo, que nosotros trabajábamos con mi esposa, cada uno en su profesión, decidimos ir a un instituto bíblico para servir al Señor y decidimos estudiar donde ellos estudiaron, así que ahí llegamos a Argentina. No teníamos plan de quedarnos en Argentina nada más que un año para estudiar, nos quedamos 10 al final y bueno, después de eso seguimos buscando la guía de Dios y así fue que Dios nos trajo a México. Vinimos acá a ser parte del inicio de un instituto bíblico y somos ratones de iglesia. Dios guió nuestros pasos para servir en una iglesia local, así que ahí estamos sirviendo hace casi 4 años, sí, 4 años ya. Iglesia Conexión Vertical es donde nosotros estamos sirviendo acá en la ciudad de Querétaro, sirvo en el pastorado, y ahí vamos trabajando, sigo haciendo clases en el Instituto Bíblico, y ahí vamos buscando glorificar a Dios en todo lo que Él nos permite hacer. Así es que me dijo Joaquín que diera la bienvenida, que hoy, bueno, tuvieron algunos problemitas técnicos con el tema de Zoom, por eso lo estamos transmitiendo por acá. Y lo lindo es que después, si no me equivoco, después de casi 17 años, nos volvimos a ver con Joaquín. Había tenido el privilegio de ver a Consuelo en una visita que hizo a México, pero este año pudimos volver a vernos después de 17 años. La verdad fue una bendición y algo que siempre guardamos en el corazón es que cuando hay influencia espiritual, eso siempre termina en fruto espiritual, ¿no? Y eso ha sido la familia Catalán para nosotros. Así que hoy, la verdad, es un privilegio. Gracias por la invitación de poder compartir la palabra de Dios juntos. Así es que vamos a ir a lo que nos reúne el día de hoy. Joaquín dijo que iba a estar tomando el tiempo de la predicación. Solamente le digo que considere que esto fue parte de la presentación. Terminando la predicación, igual les voy a decir después, pero terminando la predicación, 15 minutos después va a estar el hermano Cornelio para la escuela dominical. Así es que esos son los anuncios que me pidió el pastor Joaquín poder darles en esta mañana. Vamos a ir a lo que nos reúne hoy, que es la palabra de Dios. Así que vamos a orar para dejar este tiempo en las manos de Dios. Buen Dios, te damos gracias porque nos permites, a pesar de la distancia, ¿no? Y a través de estos medios digitales, saber que podemos ser uno a través de tu Espíritu Santo que mora en nosotros y tu palabra que nos congrega, tu presencia, honrarte en tu día, alabarte y escuchar de tu palabra. Señor, te pedimos que nos hables en esta mañana. Danos de tu gracia para entender lo que tu palabra nos quiere explicar, nos quiere enseñar a cada uno de nosotros, y que esta mañana nuestra mente y nuestro corazón puedan salir con verdades afirmadas, quizás algunos con verdades aclaradas, pero por sobre todo verdades bíblicas aplicadas a la vida de cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que nos hables, lo necesitamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablaba con Joaquín, me había comentado que han estado estudiando el libro de Mateo, ahí en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, y vamos a hablar un poquito, ahí en el capítulo 6,
si tienes tu Biblia ahí en el capítulo 6, vamos a hablar y quiero plantearles una pregunta que espero de los minutos que tenemos por delante poder responderla juntos, ¿no? Y es preocupación legítima versus ansiedad pecaminosa. ¿Dónde está la línea, por explicarlo de alguna manera, ¿no? Ahora, cuando hablamos de ansiedad, hay varios estereotipos que a veces tenemos, ¿no? Uno de ellos es, a veces usamos la palabra ansiedad para cosas que son, diríamos, normales, no sé, por ejemplo, juega la selección de Colombia, ¿no? Y uno dice, estoy ansioso por el partido de esta noche. Y no falta ahí el súper espiritual que le dice, hey, eso es pecado, no tiene que estar ansioso por esas cosas. Usamos ansiedad como sinónimo de muchas cosas, como sinónimo de preocupación, a veces de miedo, de intranquilidad, de estar nervioso. Generalmente cada vez que me toca compartir la palabra de Dios, el estómago está apretado y podríamos decir eso es ansiedad y no falta el que dice, no, es que la Biblia dice que no tenemos que estar ansiosos, así que cualquier tipo de ansiedad es pecado. A veces hay personas que lo usan para algo importante y dicen, ¿sabes qué? He estado un poquito ansioso, preocupado, la misma contingencia en la que estamos viviendo, cuándo va a terminar, cómo vamos a salir de esta situación, la economía que se ha visto afectada, y es como que se escucha la misma voz, ¿no? ¡Hey, no te afanes, eso es pecado! Entonces, muchas veces la conclusión a la que llegamos nosotros es esta: mejor no digo nada, mejor me callo y vivo lo que me está pasando en silencio. Vamos a leer el pasaje de Mateo capítulo 6, y si pueden ir buscando también, esa es la ventaja de tener Biblias físicas, que uno puede ver 2 pasajes o 3 al mismo tiempo. Y vamos a ver también el pasaje paralelo de Lucas capítulo 12, y vamos a buscar algunos versículos, ahí específicamente Filipenses capítulo 4 y Primera de Pedro capítulo 5. Así que si quieren tomar nota, vamos a estar ahí Mateo 6, Lucas 12, Filipenses 4 y Primera de Pedro capítulo 5. Voy a leer el pasaje de Mateo capítulo 6. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Si te das cuenta, una de las palabras que más se repite, empieza el verso 25, no os afanéis, ¿no? Vuelve a aparecer versículo 27, por mucho que se afane, podrá añadir a la estatura un codo. Verso 28, ¿por qué os afanáis? ¿No? Verso 31, no os afanéis. Y verso 34, otra vez, no os afanéis. Y como les decía recién, cuando hablamos de ansiedad, a veces la usamos para referir a conceptos bien variados, desde preocupación, intranquilidad, nerviosismo, afán, angustia. A veces decimos así, no estoy ansioso, solo estoy un poco intranquilo, ¿no? Y al final es como que para evitar, como la Biblia es tan clara y decir no estéis afanados, es como que decimos, no sé, no me cierra, como que buscamos sinónimos que traten de explicar lo que nos está pasando. Bueno, me gustaría en esta mañana, al ir a la Escritura, tratar de identificar qué quiere decir Dios cuando habla en su palabra de afán o de ansiedad. En el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento,
tanto la forma verbal de esta palabra como la forma sustantiva tiene un doble matiz. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, claramente es un matiz negativo, ¿no? Jesús dice, no os afanéis por esto, no os afanen por esto. Claramente, verso 34, no os afanéis por el día, dice, no os afanéis ni por vestido, ni por comida, no os afanéis por el futuro. Por más que te afanes, no vas a poder añadir, vas a poder crecer, ¿no? Entonces, claramente hay algo, un énfasis, diríamos, de que eso es algo negativo. Lo mismo pasa en Filipenses capítulo 4, ¿no? Pasaje que ustedes conocen, que les dije que lo tengan ahí, si lo pueden tener separado, cuando dice ahí en el capítulo 4, verso 6, por nada estéis afanosos, es la misma palabra en el idioma griego, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Otra vez el mismo concepto también aparece en Lucas capítulo 10, cuando Jesús habla de Marta, cuando le dice Marta, afanada y turbada. Entonces hay un matiz de decir, mira, eso no está bien, ¿ok? Pero mira qué interesante que esta misma palabra, tanto su forma sustantiva como en su forma verbal, tiene un matiz positivo. Fíjate en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 28, Pablo viene diciendo todo lo que ha sufrido en el ministerio y llega al versículo 28 y dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. ¿Y qué se agolpaba sobre Pablo cada día? Dice, la preocupación, la ansiedad, es la misma palabra que aparece en Mateo 6, la ansiedad o el afán por todas las iglesias. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Pablo está pecando aquí? ¿No leyó Mateo capítulo 6? Ahora fíjate qué interesante, en Filipenses capítulo 2, verso 20, Pablo está hablando bien de Timoteo y dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y esa palabra interese es la misma palabra que se traduce en en Mateo capítulo 6 como afán. O sea, no, que tan sinceramente se preocupe por vosotros. También aparece en 1 Corintios capítulo 12, verso 25, con un matiz positivo. Dice, para que no haya, 1 Corintios 12, 25, repito la cita por si alguien está tomando notas, dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos, y ahí está la palabra, se preocupen los unos por los otros. Entonces, ¿cómo es? Por un lado tenemos a Jesús, Mateo capítulo 6, que dice, no estéis afanosos. Tenemos al mismo Pablo, que dice en Filipenses capítulo 4, por nada estéis afanosos, pero el mismo Pablo en 2 Corintios 11, 28, dice que sobre él se agolpa la ansiedad por las iglesias, la preocupación. También el mismo Pablo habla bien de Timoteo y dice, Timoteo es el único que se preocupa por ustedes. Y también cuando le habla a la iglesia de Corinto, dice, para que el cuerpo no se divida, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Entonces, ¿cómo lidiamos con esos dos conceptos? ¿Sería correcto hablar de ansiedad buena y ansiedad mala? ¿Sería correcto hablar, mira, estoy con ansiedad, pero de la santa, no de la pecaminosa? Yo creo que no. Eh, como las palabras comunican, a veces es bueno ser claro en eso, pero lo que podemos decir hasta ahora es que la palabra en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, ansiedad, tiene ese doble matiz. Y ahí es donde yo creo que a veces caemos en algunos extremos. Hay gente que dice, mira, hermano, a mí no me preocupa nada, yo aplico las palabras de Jesús, basta cada día su propio afán, así que yo vivo el hoy y a mí no me importa nada. Pero eso en términos prácticos, ¿sabes en qué termina resultando? En que son personas que no trabajan, que no planifican, que no son previsores, y eso se llama pecado, con todas sus letras. Entonces, no podemos tomar este concepto de para nada estéis afanosos para decir, no me importa nada de la vida. Ahora, el otro extremo están las personas que viven ansiosas. Y te voy a dar algunas cosas para ver si hay síntomas de ese tipo de ansiedad en tu vida. Se comen las uñas, muerden los lápices, ¿no? Están ahí, están todo el día moviendo, haciendo cosas y es como que se abruman, les duele el estómago, andan con colitis, gastritis, colon irritable, cefaleas, etcétera, etcétera. A veces esa ansiedad que va al otro extremo, aquello que se preocupan por todo, se manifiesta en fobias, en crisis de ansiedad, en ansiedad postraumática, en crisis de pánico. A veces termina en un extremo tal, o sea, llega a tal grado es la ansiedad que terminan
en trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Y uno diría, bueno, pero a lo mejor eso simplemente es una enfermedad y necesita un medicamento. Quiero hacer un paréntesis. ¿Muy bien el tiempo? Sí. Okay. Igual me dijo el pastor que no había problema, que le diera nomás. Nosotros somos seres integrales. Mire, piensa esto. Cuando hemos estado mal físicamente, una enfermedad física, ¿acaso eso no nos afecta emocionalmente? ¿Nos desanimamos? Al revés, a veces estamos afectados emocionalmente y eso también se expresa en síntomas físicos. Los salmos, David mismo es un ejemplo de cómo algo espiritual terminó afectando su forma de pensar, su aspecto mental, terminó afectando sus emociones y terminó afectando su físico. Hubo una somatización de eso. O sea, somos seres integrales. Puede que en algunos casos de los que yo nombré recién necesiten ayuda médica, pero la medicina no es lo único que esa persona necesita porque somos seres integrales. Todo está relacionado con todo. Cuando hablamos de ansiedad, me dijeron que podía compartir la pantalla, pero no voy a hacer lío porque recién me estoy amigando con la tecnología. Pero ¿se acuerda en la escuela la campana de Gauss? ¿No? Esa campanita que va así y hace esto. Bueno, piensa esto. Las personas, vamos a colocar de un lado ansiedad y del otro lado mis responsabilidades. Las personas que no se preocupan por nada, que son como así, ya no, generalmente no cumplen sus responsabilidades. Y las personas que están en el otro extremo con muchísima ansiedad, tampoco cumplen sus responsabilidades porque el miedo los paraliza. ¡Pum! Se quedan ahí. Entonces, es como que, ¿cómo encuentro el equilibrio pensando en esos dos matices de decir, oye, por un lado Jesús me dice no estéis afanosos, Pablo dice por nada estéis afanosos, pero por otro lado dice que tenemos que preocuparnos los unos por los otros. No, yo creo que a veces como cristianos hemos caído en las dos corrientes filosóficas que aparecen en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos habla que ahí estaban algunos de los estoicos y los epicúreos. Los estoicos son los que reprimían lo que sentían. Entonces pensamos que por ser cristianos tenemos que reprimir lo que sentimos y tenemos que mostrar la imagen siempre de que está todo bien. Hermano, ¿está preocupado por esto? No, yo soy cristiano. Ok. Y oiga, hermano, ¿y cómo va con su salud? ¿Cómo está su ánimo? Siempre bien, porque siempre de victoria en victoria. Y es como que por ser cristianos nunca podemos preocuparnos por absolutamente nada. Yo creo que eso más que cristianismo es estoicismo. Alguien que está sufriendo duelo, le decimos, no llores, tienes que decir Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hoy en nuestra iglesia empezamos a estudiar en un rato más el libro de Job. Cuando Job dice eso, él dice que se inclinó, adoró, pero lloró, rasgó sus vestidos, él expresó lo que les pasaba. Ahora, del otro extremo están los epicúreos. Ellos vivían libres de preocupaciones, era el placer del momento. ¿Cómo saber si estamos entre una preocupación legítima sin caer en esa angustia pecaminosa? ¿Qué hacer? Si vamos a un análisis rápido de Mateo capítulo 6, hay dos conclusiones bien sencillas que quiero compartir con ustedes para después hablar de los pasajes de Filipenses y Primera de Pedro, que aparecen contradictorios y creo que nos explican y nos permiten entender mejor Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6, Jesús habla de que no nos afanemos por qué hemos de comer, por qué hemos de beber, ni por nuestro cuerpo que hemos de vestir, ni por el futuro. Ahora, no dice que no nos preocupe, o sea, que esas cosas no son importantes. En el pasaje de Lucas capítulo 12, hay un pasaje, el pasaje paralelo, verso 22, dice luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Pero fíjate qué interesante, Lucas 12, 23, dice, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. ¿Sabes qué yo veo en este pasaje? Que Jesús no es que está diciendo, la comida es mala, el vestido es malo, el futuro es malo. Está diciendo, no te afanes pecaminosamente por eso. Quizás si podemos traducirlo de otra manera, la primera lección que yo veo acá es que tienes muchas buenas razones para preocuparte. Tenemos buenas razones para preocuparnos. Vestido y comida. No es una invitación este pasaje a cruzarnos de brazos
y que desde el FedEx del cielo nos llegue una cajita con comida y con ropa. ¿Tenemos razones buenas para preocuparnos? Sí. Yo creo que pensando en la vejez, hay que ser previsor, hay que tener una cobertura de salud, hay que buscar la mejor manera de dar la mejor educación a nuestros hijos, nos preocupa la economía, tenemos que ser sabios en la administración. Quizás los solteros dicen, oye, yo estoy preocupado si me voy a casar o no me voy a casar, ¿cómo va a ser? Me parece totalmente legítimo. Quizás matrimonios sin hijos dicen, yo podré tener hijos, o si están pensando tener hijos se preocupan, ¿y cómo irán a ser mis hijos? ¿Irán a tomar buenas decisiones? Esas cosas son válidas. El tema es que Jesús dice, ok, eso son cosas válidas, pero vamos a algo más profundo. Por eso el capítulo de Lucas 12 dice, es que la vida es más que eso. Ok, primera reflexión, ¿hay buenas razones para preocuparnos? Jesús dice, sí, pero la vida es más que eso. El otro día estábamos en una conferencia de matrimonios y hubo algo que me llamó la atención. El orador le pregunta a un matrimonio, le dice, y a ver, ¿cuál es la meta en tu vida? Y este matrimonio dice, nosotros trabajamos 12 horas, ambos, para darle la mejor educación a nuestros hijos. Un hijo de 3 y un hijo de 5 años. Y a veces dice, estamos de lunes a sábado y él lo dijo así, y trabajamos y trabajamos y trabajamos para darle la mejor educación. Y me encantó lo que le dijo el conferencista. Le dijo, bueno, me parece que necesita un poquito de reenfoque porque sus hijos pronto se irán. Lo que está diciendo Jesús es que esas cosas que son buenas razones para preocuparnos, la vida no consiste en eso. Nosotros, lamentablemente, siendo hijos de Dios, vivimos muy similar a cómo vive una persona sin Cristo. Ese es el concepto de Mateo 6 cuando dice, los gentiles buscan esas cosas. Está diciendo, las personas que no creen en mí viven creyendo que la vida consiste en ahorrar para la vejez, en tener una buena cobertura de salud, en tener la mejor educación para tus hijos, en mi casa propia. Listo, ya tengo mi casa. Ahora, mi vida espiritual un desastre, la relación con mis hijos es un desastre, pero listo, ya la meta de mi vida la tengo. Jesús dice, ok, ¿tienes buenas razones para preocuparte? Perfecto, pero la vida va mucho más allá de eso. Hay un concepto de enfoque. Fíjate el capítulo 6, el verso 27 de Mateo, dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane? O sea, si tú te preocupas en añadir 45 centímetros a tu estatura, ¿vas a poder hacerlo? Imposible. Jesús les dice a los discípulos, ahí en Mateo 6, hay buenas razones para preocuparse, ok, pero la vida va mucho más allá de eso. Y en segundo lugar, me parece que a veces nos terminamos preocupando por cosas que no están en nuestro control. Yo creo que si rascamos un poquito profundo, ahí hay algo en cuanto a cuando pasamos de preocupaciones legítimas a ansiedad pecaminosa. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que la vida es más que lo que te preocupa. Y por otro lado, ten cuidado de no terminar preocupándote por aquellas cosas que no están en tu control. Porque ahí es donde nosotros, y ahí vamos, ¿cómo vamos a salir del coronavirus? Y eso no está en nuestro control. Pero ahí damos, y bombardeados por las noticias todo el día, por dar un ejemplo. Ahora, fresco para nosotros. Ok, ¿tienes buenas razones para preocuparte? Dice Jesús. Ok, pero cuidado con el enfoque, cuidado con querer preocuparte por cosas que no están en tu control. Entonces, él da una segunda reflexión. Por un lado, en la balanza dice, tienes buenas razones para preocuparte, pero del otro lado de la balanza dice, tienes muchas mejores razones para no preocuparte. O sea, está bien. Mira, la comida hay que trabajar, el vestido hay que trabajar. Mateo 6 no es una invitación a cruzarse de brazos. Para nada, segunda Tesalonicenses capítulo 3, dice ahí, habla Pablo en contra de los ociosos que no querían trabajar y les tiene que decir, y el que no trabaja tampoco coma. Ok, tienes razones para preocuparte, pero tienes muchas mejores razones para no preocuparte. Y ahí es donde la balanza se inclina y uno dice, ok, ¿hay preocupaciones legítimas? Sí, estoy preocupado porque es 15 de mayo, 17 de mayo hoy,
y nos quedan 13 días para llegar a fin de mes y vamos a tener que ser muy bien administrados para hacer estirar el recurso económico. Excelente. Pero hay muchas mejores razones para que esa preocupación legítima quede ahí y no pase al otro lado de la ansiedad pecaminosa. No te puedo decir exactamente dónde está la línea, pero sí te puedo asegurar algo. La línea es muy delgada y el paso entre la preocupación legítima y la ansiedad pecaminosa está tan delgado. Porque claro que necesitamos ese sentido. Mira, piensa esto. Hay ciertas cosas que me preocupan. Me dicen que el tráfico en Bogotá es bastante intenso. Imagínate que tú salieras a manejar sin ningún tipo de preocupación. Lo más probable es que choques. ¿Ves? Ese grado normal de preocupación te permite estar alerta, atento. Pero de ahí a caer en la ansiedad pecaminosa, te vuelvo a repetir, la línea es tan delgada. Por eso Jesús dice, ok, ¿tú tienes razones para preocuparte? Bueno, yo te voy a dar muchas mejores razones para no preocuparte. Y aquí está el tema del enfoque y habla de valor, porque les dice, miren, considerad las aves de los cielos, verso 26, que no siembran y no ciegan y mi Padre las alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros que ellas? Hay un tema de valor. Y no se trata de creerme más que los pájaros y más que las flores. Porque cuando habla de los lirios del campo, que Él los viste, nosotros vamos a ser revestidos de lo más hermoso, transformados a la imagen de su Hijo. En resumen, lo que Jesús dice, mira alrededor. A pesar del caos es el mundo de Dios. Y Jesús le dice, anda y ve más allá del enfoque. Si Dios está ocupado en proveer para su creación, ¿cuánto más va a estar preocupado y ocupado en proveer para quienes son sus hijos? En el pasaje paralelo de Lucas capítulo 12, verso 28 dice, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Puede ser, no digo que sea así, pero yo creo que algo hay entre qué me hace a veces pasar de preocupación legítima a ansiedad pecaminosa. Quizás empieza esa preocupación que es normal, como te decía, Pablo dice de Timoteo, hey, él se preocupa por ustedes, perfecto, preocúpense unos por otros para que el cuerpo no se divida, 1 Corintios 12, perfecto, sobre mí se agolpa la preocupación por las iglesias y eso a Pablo lo llevaba a la acción. Pero cuando empezamos nosotros a quitar del escenario a Dios y a tratar de controlar las variables que nunca van a estar bajo nuestro control, entonces empezamos a confiar menos en Dios, disminuye nuestra fe, y queremos nosotros controlar, tomar el sartén por el mango y decir, ok, yo voy a hacer aquello y tener el control. Yo creo que ahí quizás uno de los primeros pasos. Pero mira Lucas 12 lo que sigue diciendo, verso 29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Mira qué interesante expresión. No estéis en ansiosa inquietud. Lucas capítulo 12, verso 29. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. ¿Ves? Para la gente la vida consiste en esas cosas. ¿Hay buenas razones para preocuparte? Bueno, pero hay muchas mejores razones para no preocuparte. Porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, entendiendo ese concepto, me gustaría cerrar en esta mañana reflexionando cómo combinar en la práctica dos pasajes que aparentemente son contradictorios. Porque por un lado tengo Filipenses capítulo 4, se los leo rápidamente, lo conoce, ¿no? Pablo dice, por nada estéis afanosos, ¿ok? Es interesante, no quiero ser tan técnico en esta mañana, quiero ser práctico, pero ese concepto de por nada estéis afanosos, hay dos formas de mandatos en la Escritura. Uno es mandatos negativos, empiece a hacer esto o deje de hacer. La idea aquí por nada estéis afanosos es deja de estar afanado, o sea, da la idea de que estoy en afán, estoy preocupado, pero para. Quizás opinión personal, lo que está diciendo Pablo es, ok, para, porque si no paras, empiezas a caer de la preocupación legítima a la ansiedad pecaminosa
Entonces Pablo dice, por nada estéis afanosos, dejen de estar afanados, dejen de estar preocupados, dejen de estar ansiosos. O sea, hay un límite, está diciendo Pablo. No dice que no me tiene que preocupar nada en la vida. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y primera de Pedro, capítulo 5, el apóstol Pedro dice versos 6 y 7, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cómo combinar esos dos pasajes? Y quiero dejarte una herramienta práctica. Yo creo que la clave es tratar de identificar, como te dije recién, cuándo empiezo a pasar el límite. Cuando se transforma en una constante, en una actitud común, el despertarte preocupado, el pasar el día preocupado, el dormirte preocupado, el no poder conciliar el sueño, el estar jugando el rol que le corresponde a Dios. Yo creo que va por ahí, ¿no? Entonces, por un lado, no tenemos un Dios tirano, que te está diciendo, hey, no te tiene que preocupar nada y tú siempre tienes que decir bien, siempre en victoria, victorioso. Quita la imagen de que el cristiano es un tipo que nunca llora, que nunca le preocupa nada, que está siempre bien. Eso quizás es de las peores cosas que un cristiano puede creer. La Biblia en ninguna parte de la Escritura nos manda a anular, a inhibir nuestras emociones ni lo que sentimos. Señor, estoy preocupado. Bueno, ¿qué hago con eso? Por eso Pedro se complementa tan perfectamente con Pablo. Pablo está diciendo, hey, deja de estar afanoso porque si te quedas ahí, te vas a empezar a cargar con una mochila que no vas a poder. Entonces, Pedro, qué interesante, le dejo, yo sé que ahí en la iglesia, ahí en Pontevedra, son bien estudiosos. Estudien las epístolas de Pedro a la luz de la vida de Pedro. Pedro era alguien impulsivo. La ansiedad, la preocupación le pasó, le hizo una mala jugada muchas veces, ¿no? Cuando le dice al Señor Jesús, pero ¿cómo vas a ir a morir? Y estaba preocupado, y Jesús le tiene que decir, apártate de mí, Satanás. Pedro dice, hey, echa esa ansiedad, esa preocupación sobre él. No dice, ves, de forma estoica, no puedes estar preocupado. No, échala constantemente. Por un lado, no tenemos ese Dios tirano que quita esa imagen de cristianismo. Y por otro lado, porque, paréntesis, a veces es como, y sobre todo en el gremio en el que estoy metido de pastores, es como que a veces, no, pero es que yo soy pastor, no puedo estar preocupado. Yo no puedo estar mal, no puedo estar... Hey, somos hijos de Dios y no somos perfectos. Somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Estamos en esta etapa que se llama santificación progresiva. Bueno, y la segunda aclaración es que como no tenemos un ansiómetro para decir, a ver, voy a medir mi nivel de ansiedad, ok, estoy en preocupación legítima y después digo, no, ya estoy pasando a ansiedad pecaminosa. Entonces, quizás algunas cositas prácticas para saber identificar esos límites. Yo creo que una de las cosas que nos hacen pasar de un lado al otro es cuando se vuelve ansiosa esta preocupación, es cuando atribuimos a Dios características inconsistentes con su naturaleza. ¿Qué significa eso? Es que parece que el Señor está enojado conmigo. Eso no es consistente a su carácter. Quizás no lo decimos. Nunca, a lo mejor no eres de los creyentes que voy a decir, yo nunca le diría eso a Dios. Pero ¿cuántas veces has dicho es que a mí nadie me entiende? ¿Ese nadie incluye a Dios? Porque si lo incluye estoy diciendo algo que es inconsistente con su carácter. Entonces, ese es un primer indicio de que estoy pasándome al otro lado. A veces decimos, es que en realidad, ¿quién se preocupa por mí? Mateo 6 te está diciendo, Dios desde el cielo, yo me preocupo por ti. Pero decir que nadie me entiende, que nadie se preocupa por mí, es que nadie me ama, o estar preguntándole a las personas a tu alrededor, ¿tú me amas? ¿Tú te vas a preocupar por mí? Es ir
Es decir, cosas que son inconsistentes con el carácter y la naturaleza de Dios. Pocas veces nos preocupamos ansiosamente por otros, generalmente por nosotros mismos. Así que ahí hay otro foco amarillo. Primero, cuando digo cosas que son inconsistentes con el carácter de Dios. Dos, ¿cuánto de esa preocupación es por otros? ¿Cuánto de esa preocupación, oye, ¿cómo estás? Estoy preocupado, pero por mi ser. Bueno, ok, canalicemos eso bien. Pero yo creo que en la mayoría de las veces, siempre es por nosotros. Pedro dice, echando, esa expresión echando es como quitando algo que te está quemando. Pregunta, ¿cuánto tiempo llevas cargando esa ansiedad y esa preocupación? Porque quizás el factor tiempo es otro farolito amarillo, otro foco amarillo. Cuando empiezo, por eso Jesús dice, basta cada día su afán. Los problemas de hoy, bueno, vamos a preocuparnos por hoy. Pero cuando yo empiezo a poner en mi mochila temas del pasado sin resolver, y tú sabes, problemas no resueltos del pasado son fantasmas que nos persiguen toda la vida. Los problemas de hoy, y a eso le sumamos todo el afán por el futuro, no hombre, la mochila es imposible de llevar. Pedro dice, echa sobre él, echando toda, quitándote de encima eso. Porque ¿sabes qué? Cada día se va acumulando una mochila y cada día la debo dejar en Cristo. Este pasaje de Pedro es muy interesante porque dice, no, el versículo 7 no lo podemos separar del 6. Ese echando toda vuestra ansiedad, en realidad es una forma de explicar el verso 6. El verbo principal está en el verso 6. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo me humillo? Bueno, ¿sabes cómo? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. En el fondo del corazón, cuando nosotros queremos cargar, cuando nosotros mismos queremos cargar con nuestras propias preocupaciones y le decimos, Señor, tranquilo, yo me ocupo por mí, tú tranquilo. Hay una soberbia muy grande. Por eso Pedro dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Humillados, mantengámonos humildes, reconociendo lo frágiles que somos. Cuando reconocemos nuestra profunda necesidad de Dios, ahí estamos y decimos, Señor, bajo tu mano. Y la forma de humillarnos, mira qué interesante, la forma de humillarnos no es diciendo, ay, soy la peor porquería del universo, porque sabes que a veces eso son palabras. La mejor forma de humillarnos no es tampoco llorar, porque lágrimas nos salen hasta por picar cebolla. ¿Sabes cuál es la mejor forma de humillarnos? Es inclinar el rostro y decir, Señor, esto que tengo acá, lo dejo a ti. Esa es la forma, está diciendo Pedro. Humillaos, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Pero ¿cómo lo hago? Lo hacemos así. Ese afán que empieza a crecer, que Pablo está diciendo, deja ahí, échalo. ¿Y cómo lo voy echando? Y ahí se complementa con Filipenses. ¿Cómo lo voy echando? Por nada te afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. La oración no como una acción mecánica, sino como ese derramamiento ante Dios de forma, y esta palabra es clave en este sentido, de forma vulnerable. ¿Cómo nos cuesta cultivar una sana vulnerabilidad? ¿Sabes a qué me refiero con sana vulnerabilidad? A reconocer que no puedo, a reconocer que no sé, que necesito el Espíritu Santo, necesito su palabra, necesito la oración, pero necesito el cuerpo de Cristo. Esos 4 elementos son inseparables: Espíritu Santo, oración, palabra de Dios y cuerpo de Cristo. Y derramo mi corazón de una manera vulnerable ante Dios, como lo hizo Ana, ¿te acuerdas? Ella estaba preocupada, no podía tener hijos. Tal era su angustia que lo más probable es que la mochila creció y dijo, voy a ir a hablar con la única persona que puedo hablar, Dios. Y derramó su corazón, tal es así que Elí le dice, mujer, digiere tu mosto, ¿te acuerdas? Después de derramar el corazón en esa sana vulnerabilidad, el pasaje de 1 de Samuel es precioso porque dice que ya no estuvo más triste. No tuvo lo que quería en ese momento. Pero dejó de estar preocupada, dejó la mochila a los pies de la cruz. Y el resultado, dice Filipenses, claro,
La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no lo comprendo. Va a cuidar, va a guardar mis pensamientos en mi corazón en Cristo Jesús. Y el preventivo sigue en el versículo 8 de Filipenses capítulo 4. ¿Cómo evito que esa mochila crezca cada vez más? Bueno, por lo demás, hermanos, ¿sabes en qué vamos a pensar? En todo lo que es verdadero. Ok. Cuando yo pienso en aquellas cosas potenciales que pueden llegar a pasar. Y si esto, y si hubiera, y si hago aquí, ¿eso es verdad? ¿Es real? No, es potencial. Y si no es real, no es verdadero. Y si no es verdadero, no hay que pensar en eso. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, ¿es honesto? Pensar que nadie se preocupa por ti. Yo creo que es deshonesto con Dios. ¿Es honesto pensar que yo no le importo a nadie? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Y eso va a ser un preventivo para que esa mochila no crezca tanto. Y constantemente ir dejándola ahí, y dejándola ahí, y dejándola ahí. Quiero cerrar con un concepto. No sé dónde está tu línea ante pasar de uno al otro. Después de pegarme muchas veces contra la pared, he ido aprendiendo un poquito, me falta mucho, pero estoy atento. Dejé de creer esa mentira de que debo estar siempre bien, de que no debo tener preocupación de nada, de que nadie se levanta en la mañana y se desmaya de rodillas a orar. Quité esa imagen, porque me estaba haciendo daño hace muchos años atrás. Vivimos en un mundo donde la imagen es todo, la apariencia es todo, mostrarnos siempre bien, yo no tengo problema en mi matrimonio, con mis hijos, el hombre perfecto, la mujer perfecta. Cuando uno reconoce que hay cosas legítimas por las cuales preocuparse, yo digo, ok, no hay ningún problema. Pero lo complemento con que hay mejores razones para no preocuparnos. Y cuando entiendo eso, digo, Señor, ya sé lo que voy a hacer. Esa mochila que empieza a crecer cada día, me voy a humillar ante ti, la voy a ir dejando cada día, cada día, cada día, cada día. Al final, la preocupación y la ansiedad, bien llevado, es como el hambre. ¿Qué haces cuando tienes hambre? Vas al refrigerador y vas a comer. ¿Sabes que la ansiedad es como el hambre, nos lleva a Dios? Y eso que se acumuló, lo dejo ahí. Quiero terminar con el pasaje de Lucas 12, porque después de decir, buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas, verso 32 dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temáis, mi rebaño pequeño, dicen otras traducciones. El pastor de pastores nos cuida. Y la pericia de sus manos es única. No temáis, manada pequeña, porque Él cuida de nosotros. Vamos a orar. Dios bueno, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, ¿cómo nos cuesta a veces distinguir entre esas preocupaciones legítimas sin caer en una ansiedad pecaminosa? Hay cosas válidas por las cuales preocuparnos. Y hay razones mucho más grandes para no caer y que esas preocupaciones nos lleven a esa ansiedad pecaminosa. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, controlados por esa ansiedad, hemos dicho cosas y hemos pensado cosas. Hemos sentido cosas que son inconsistentes con tu carácter. Señor, que podamos tomar Filipenses 4, primera de Pedro 5, y hacer de eso una constante diaria en nuestra vida. Queremos humillarnos cada día, reconociendo que no podemos, que no sabemos, que no podemos en nuestras fuerzas, que nuestros recursos son limitados y declararnos desesperadamente dependientes de ti. Porque cuando hacemos eso, empezamos a quitar esa ansiedad que se empieza a acumular cada día. Por eso
El maestro no se equivocó diciendo, basta cada día. Las preocupaciones del día de hoy son para el día de hoy. Y poder derramar nuestro corazón en sana vulnerabilidad ante Dios. Señor, que cuando vamos a leer capítulo 6 de Mateo, siempre nos recordemos, ¿hay razones por las cuales preocuparnos? Sí, pero hay muchas más razones para no caer en una ansiedad pecaminosa, porque tú cuidas de nosotros. Y que podamos hacer nuestras las palabras de Jesús. No temáis manada pequeña, porque tú cuidas de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, gracias por su tiempo, gracias por la oportunidad de compartir. Quedan muchas cosas, el tema da para mucho más, pero bueno, espero en Dios y como familia que haya sido de bendición este tiempo y estamos para servirles. No se olviden, 15 minutos más, el hermano Cornelio va a estar por acá para la escuela dominical. Dios les bendiga y para servirles.